Hola, hola exploradores del tiempo y amantes de la buena juerga histórica. ¿Preparados para otra dosis de No me cuentes más historias? Soy vuestro guía particular y hoy agarraos fuerte porque nos vamos a la época en la que la humanidad decidió que ya estaba bien de vivir como mochileros y que era hora de sentar la cabeza. Adiós a correr detrás del mamut, hola a la hipoteca y al jardín. Y si en el Paleolítico éramos unos currantes de la piedra, unos cazadores recolectores con espíritu nómada y el fuego era nuestra tele de plasma gigante para contar historias y de paso el único lugar con calefacción, hoy entramos en la revolución neolítica. Esto es como cuando pasas de vivir en una tienda de campaña a tener tu propio chalet con piscina y wifi. Un cambio radical que nos convirtió en lo que somos hoy. ¿Recordáis que la palabra paleolítico significaba piedra antigua? Pues bien, ahora le damos la bienvenida al neolítico. Neo como cuando algo es de nueva generación o la última versión. Significa nuevo. Así que literalmente neolítico es la piedra nueva. Y no es que descubrieran una piedra más brillante o que saliera de la nada. Es que las herramientas de piedra que usaban eran como pasar de un cuchillo de sierra de pan a una batidora de última generación. Las pulían. Sí, señores, el pulido fue el gran upgrade tecnológico. Esta etapa tan revolucionaria arrancó hace unos 10.000 años y ojo, que no es que de repente sonara una alarma global y todo el mundo dijera «Venga señores, que ya somos del neolítico». No, empezó de forma gradual, principalmente en un lugar que hoy llamamos Oriente Medio, la región donde parece que siempre se cuecen las grandes ideas de la humanidad. Y los dos inventos que lo cambiaron todo fueron la agricultura y la domesticación de animales. Si esto fuera un reality show, la agricultura y la domesticación serían los concursantes que ganaron el premio gordo y cambiaron el formato para siempre. ¿Cómo surgió la agricultura? Pues seguramente fue por casualidad, fruto de la pereza o de un momento de iluminación. Imaginaos a uno de nuestros antepasados, después de atiborrarse de frutos y bayas, tirando las semillas al suelo como quien hoy en día tira la cáscara del pistacho sin mirar dónde cae. Pasan unos meses y de repente, ¡voilá! De esa insignificante semilla, una planta con más frutos. Nuestro amigo prehistórico seguramente con la boca abierta pensaría «¡Por las barbas de Crom! ¿Me estás diciendo que no tengo que perseguir la comida por todo el valle? ¿Que puedo simplemente plantarla y esperar? ¡Esto es la bomba!». Fue el equivalente a descubrir que la pizza no solo se puede pedir a domicilio, sino que puedes hacerla tú mismo en casa y que te salga más barata. Las primeras estrellas de esta revolución verde fueron el trigo en Oriente Medio y Europa, el arroz en Asia y el maíz y las patatas en América. Así que la próxima vez que comáis una tortilla de patatas, pensad que ya en el Neolítico tenían la receta base. ¿Y la domesticación de animales? ¿Cómo fue eso? Pues muy similar. En lugar de ir jugándote el tipo persiguiendo a un jabalí con mala leche, alguien debió pensar, oye, ¿y si en vez de cazar a este bicho cada vez que nos da hambre, lo encerramos en un corralito y lo tenemos ahí a mano para cuando nos apetezca un filete o un vaso de leche fresquita? ¡Eureka! Fue el primer servicio a domicilio de la carne y los lácteos. Las primeras especies en firmar el contrato de convivencia con humanos fueron el perro. Sí, nuestro mejor amigo desde hace miles de años. El primero en pasar de lobo hambriento a perro influencer. Después la oveja, la cabra, el buey y el caballo. Tener estos animales a mano era como tener una despensa viviente. Carne, leche, lana, para hacerse modelitos prehistóricos. Adiós a las pieles de mamut. Hola, tejido transpirable. Y hasta los utilizaban como fuerza para arar la tierra o para el transporte. Fue el primer pack familiar, el all-inclusive de la prehistoria.
La caza y la recolección, aunque no desaparecieron del todo, pasaron a ser el equivalente a pedir comida a domicilio cuando no te apetece cocinar. Claro, la consecuencia más gorda de todo esto, de la agricultura y de la domesticación de los animales, es que la gente se volvió sedentaria. Si en el Paleolítico éramos nómadas, recordad, como un influencer viajero que siempre va de aquí para allá buscando el mejor paisaje, ahora nos atamos al sofá. Claro, si cultivas la tierra no puedes irte de vacaciones 2 meses, porque tus plantas se mueren de sed. Así que tocó echar raíces y construir los primeros poblados o aldeas. Estos primeros pueblos eran como las urbanizaciones de la época, pero sin piscina comunitaria. Solían construirse cerca de los ríos, que eran, vamos a llamarlo así, el centro comercial de la época, porque había agua para regar los campos, para beber, para cocinar y para dar de beber al ganado. Las casas eran de adobe, que eso es barro y paja, el ladrillo ecológico de la prehistoria. Tenían forma circular o rectangular y a menudo estaban rodeadas por una estacada. Una estacada, otra palabra. Sí, pues imaginaos una valla alta y robusta hecha con troncos afilados. Eso era una estacada. ¿Para qué? Pues para protegerse de los animales salvajes y, seamos sinceros, de esos vecinos de la tribu de al lado que a veces querían robarte el trigo. Pero los poblados no eran solo casas, fueron el primer coworking de la humanidad, porque también tenían establos y corrales para los animales, almacenes para guardar las cosechas, el primer trastero gigante para la comida y hasta santuarios, donde le pedían a las fuerzas del universo que les mandaran buena lluvia y cosechas abundantes. Además, la gente empezó a especializarse, claro, ya no todo el mundo se dedicaba a cazar y a recolectar para poder comer. Había agricultores, había ganaderos y, atención, los primeros artesanos. Un artesano es una persona que fabrica objetos con sus manos. Y había los que hacían cerámica, los que hacían tejidos, otros hacían armas, unos hacían cestas. Era el inicio del comercio y el networking, imaginaos. Te cambio este bol tan chulo que he hecho por una gallina de las tuyas. Es el primer trueque 2.0. Y aquí es donde entra en juego algo que sigue dándonos quebraderos de cabeza: la propiedad privada. Claro, porque al acumular tierras y ganado, algunos empezaron a tener más que otros. Y con la propiedad privada, ¡zas!, surgieron las desigualdades sociales. Que eso quiere decir que algunos se hicieron ricos y poderosos porque tenían mucho y otros pues no tanto. Así que el quien tiene más no es un invento del capitalismo, viene de miles de años atrás. También había un jefe del poblado, el alcalde de la prehistoria, encargado de dirigir la aldea y, ojo, de negociar o de liarse a tortas con los jefes de los poblados vecinos. El arte de la diplomacia es, como veis, también tan antiguo como el pan. Y en el Neolítico no solo cambiamos el chip de vida, también nos volvimos unos auténticos ingenieros. La primera gran mejora, como ya adelantamos, fueron las herramientas de piedra pulida. Ahora no solo afilaban, pulían las piedras. ¿Y qué es eso de pulir? Pues es frotar la piedra repetidamente contra otra para hacerla más suave, con el filo más uniforme y resistente. Vamos, un verdadero acabado profesional. Esto permitía hacer herramientas tan eficientes que eran el equivalente a un robot de cocina. ¿Qué hicieron? Pues mira, inventaron los azadones, que eran para arar la tierra, el primer tractor manual, las hoces para segar el grano, el primer cortacésped manual, pero para el trigo, y los molinos de mano, para poder moler el grano y hacer harina, que era el primer paso para ese pan calentito.
Pero el Neolítico nos trajo dos inventos que hoy son tan básicos que ni los pensamos: los tejidos y la cerámica. Antes la ropa era de pieles, un poco rústica, ¿verdad? Pero ahora, con las ovejas y las cabras en los establos, aprendieron a hilar y a tejer en unos cacharros que llamamos los telares. Imagínate, la primera pasarela de moda neolítica. Adiós a ir oliendo a mamut. Hola a la ropa fresquita. Y la cerámica. Y la cerámica. ¡Ah, la cerámica! Esto fue un boom comparable a la invención del plástico. Al principio la moldeaban a mano, como quien hace figuritas de barro en la escuela, pues lo mismo. Y luego, seguramente también por accidente, quizás se les cayó un día una al fuego y vieron que se ponía dura. Descubrieron entonces que el barro cocido se endurecía y se volvía impermeable. ¿Para qué servía? Pues para todo. Podían fabricar vasijas para guardar el grano. Por fin tenían así un sitio seguro donde los dichosos ratones glotones no podían hacer su festín con las reservas de comida. Podían construir cuencos para poder comer, o sea, el primer plato hondo para la sopa, y ollas para poder cocinar. Piensa que sin cerámica, guardar la comida era un quebradero de cabeza. Fue como si de repente tuvieran el frigorífico y el microondas de la prehistoria. Un antes y un después en la cocina. Así que como la vida ahora giraba en torno a la tierra y al clima, las creencias también dieron un giro. En el Neolítico, la gente empezó a adorar a las fuerzas de la naturaleza, pero relacionadas con las cosechas, o sea, a la lluvia, el sol, las estrellas. Era su forma de rezar, de pedir a los jefes del cielo que les mandaran una buena temporada y no les dejaran sin trigo. Y también fue muy importante el culto a la fertilidad, como ya explicamos. De ahí que encontremos un montón de esas pequeñas figuras de arcilla, las famosas diosas de la fertilidad, que representaban a mujeres con los órganos sexuales muy exagerados. Las enterraban en la tierra para que los espíritus les ayudaran a tener buenas cosechas. Y claro, muchos hijos también. Era como si hoy enterramos una figura de Mario Casas en el jardín para que nos salgan bien los cultivos. Unas figuras que eran la representación de la vida misma, pero con las curvas multiplicadas por 10. Y el arte. El arte también se puso al día. Si en el Paleolítico los artistas eran unos influencers de la pintura realista, ahora el arte se volvió más minimalista, más abstracto, y las figuras humanas empezaron a ser las protagonistas, no como en el Paleolítico, que eran los animales. Ya no solo pintaban figuras sueltas, empezaron a representar escenas completas, grupos de personas cazando, bailando, cosechando. Era como pasar de un cuadro hiperrealista a un cómic con monigotes. Además, dejaron a un lado el policromado del Paleolítico, o sea, a poner muchos colores, y usaban generalmente un solo color. Uno de los mejores ejemplos de este arte lo tenemos aquí en España, en las pinturas de la zona levantina peninsular. Eran los primeros artistas conceptuales a los que no les hacía falta toda la paleta de colores para contar una historia. Así que, como veis, el Neolítico fue una época de cambios tan brutales que casi podríamos decir que fue la primera revolución digital, pero con azadones. Pasamos de ser nómadas a sedentarios, inventamos la agricultura y la ganadería, creamos los primeros pueblos con sus vecinos cotillas, desarrollamos nuevas herramientas y tecnologías como la cerámica y los tejidos, y hasta nuestras creencias y arte evolucionaron con nosotros, unos auténticos cracks de la supervivencia y la innovación. Y hasta aquí nuestro viaje por la Piedra Nueva en No me cuentes más historias. Espero que hayáis disfrutado descubriendo cómo nuestros antepasados se hicieron agricultores, ganaderos y se volvieron unos auténticos manitas de la cerámica y de los grafitis esquemáticos. En el próximo episodio seguiremos avanzando en el tiempo para meternos en la fascinante edad de los metales, donde la tecnología dará otro salto de gigante y empezaremos a ver las primeras joyas.
Si te ha gustado esta nueva versión de la historia, ya sabes, suscríbete, compártelo con tus amigos y deja tus comentarios. Me encanta leerlos. Nos escuchamos muy pronto en otro viaje alucinante por la historia. Hasta la próxima. Adiós.